Jóvenes, un gusto de saludarlos nuevamente y de poder encontrarnos de forma virtual para seguir aprendiendo. Y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la divisibilidad. Y ahora las cosas se ponen un poquito más complicadas para ustedes porque hay que hacerle mayor esfuerzo para razonar. Vamos a dar los puntos teóricos que uno necesita para conocer este tema de la divisibilidad. Divisibilidad de números. Un número entero es divisible entre otro positivo, que se llama módulo. Cuando al dividir el primero entre el segundo, el cociente es entero y el residuo es cero, ¿no? Entonces nosotros así decimos que A es divisible entre B. Entonces a B le llamamos el módulo. Multiplicidad de números. Un número entero es múltiplo de otro positivo. Cuando el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera, ¿no? Es decir, miren, acá tenemos que A es igual a B por un número entero cualquiera. Este B le llamamos el módulo. Esto quiere decir que decir divisible o decir múltiplo se parece muchísimo, ¿no? Están relacionados. Entonces en la notación se dice de la siguiente manera. Por ejemplo, acá dice A es múltiplo de B. Mira que le ponemos un redondito encima de B, ¿no es cierto? Entonces a eso se le llama divisible o múltiplo. Por ejemplo, 24 entre 8 es igual a 3. 24 es 8 por 3, ¿no? Entonces yo debo de decir que 24 es divisible por 8, que también es lo mismo que decir 24 es múltiplo de 8. Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Si A no es múltiplo de B o no es divisible, que es lo mismo, entonces por el teorema fundamental de la división entera vamos a tener lo siguiente. Quiere decir que hay un residuo que nos va a quedar, ¿no? Entonces tenemos A dividido entre B sale un cociente, pero queda un residuo. Entonces A es divisible entre B más cierto residuo. También podríamos decir que A es divisible entre B menos cierto residuo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a poder expresar algunos ejemplos distintos. Por ejemplo, digamos que yo voy a poner el número 17. Entonces 17 quiero ver si lo puedo dividir entre 5. Entonces yo voy a poner así. 17 entre 5. Me sale 5 por 3, 15. Ah, pero me sobra 2. Entonces yo puedo decir así. 17 es divisible por 5, pero no fue exacto, porque me sobró 2 de residuo. Mira cómo le pongo entonces ahí al ladito quién, el residuo. Pero yo podría decir que el 17 también es divisible por 5 porque me refiero al próximo múltiplo de 5 que es el 20. Pero sería cercano al 20, pero que le tendría que quitar 3. Entonces date cuenta que este residuo puede ser un residuo como está acá, por defecto, o podría ser un residuo que está aquí por exceso. ¿Sabes qué significa eso? Que el 17, cuando tú divides entre 5, sale un múltiplo de 5 que es el 15, pero le sobra 2. Sin embargo, el 17 podría ser un múltiplo de 5 que nos estamos refiriendo al 20, pero que le tenemos que quitar 3 porque se excede en 3 unidades. Entonces date cuenta de esas formas de dividir. ¿Ya? Eso vamos a utilizar muy a menudo. Bien, vamos con los principios de la divisibilidad. Un número divisible por n sumado con otro número divisible por n, ¿qué te va a dar? Un número divisible por lo mismo. Por ejemplo, mira el 12 más 8 más 20. El 12 es un número divisible por 4, sumado con 8, que también es un número divisible por 4, sumado con 20, que también es un número divisible por 4, que te da otro número, que es el 40, que es obvio que también va a ser divisible por 4. De la misma manera, un número divisible por n, que tú le quites un número divisible por n, te sale otro número divisible por n, por el mismo. Por ejemplo, el 35 es un número divisible por 7.
Si tú le quitas un número divisible por 7, te tiene que quedar un resultado que también es divisible por 7. De la misma manera tenemos que un número entero multiplicado por un número divisible por n también te da un número divisible por n. Mira, por ejemplo, tienes el número 5 por 16. El 16 es divisible por 8, ¿no? Entonces, si tú multiplicas por cualquier número entero, otra vez te sigue saliendo un número divisible por 8 obligatoriamente. Siempre es así. Vamos con algunas propiedades adicionales. Si tenemos un número que es divisible por A y también es divisible por B y también es divisible por C, entonces ese mismo número será divisible por el mínimo común múltiplo de los tres. ¿Ya? Y podría mencionarte un ejemplo rapidito. Si tengo, por ejemplo, voy a decir el número 12. Ah, ya. El 12 es divisible por 2. Pero mira que el 12 también es divisible por 3. Entonces puedo darme cuenta que el número 12 será divisible por el mínimo común múltiplo del 2 y el 3. Y ese es el 6. ¿Ves que es así? A eso se refiere con esta propiedad. De la misma manera, sabemos que si un número es divisible por A, pero que sobra un residuo, por B, que sobra un residuo, por C, que sobra un residuo, será divisible por el mínimo común múltiplo de los números, pero también va a sobrar el mismo residuo. Podría yo tener el número 14, que es divisible por el número 3, pero no es exacto. Sobra 2. Y también el 14 es divisible por 4, pero no es exacto tampoco, porque sobra 2 también, ¿no? 4 por 3, 12, sobra 2. Entonces yo debo de llegar a la conclusión que, por ejemplo, el número 14 será divisible por el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que es el número 12, pero también va a tener que seguir sobrando 2. ¿Ves cómo se arrastra el residuo? Eso es lo que tenemos que considerar. Finalmente vamos a hablar del principio de Arquímedes. Arquímedes, un griego antiguo, miren, que pudo descubrir muchas cosas, ¿no? Él también en la aritmética pudo aportar lo siguiente. Te dice lo siguiente, ¿no? Que tú tienes un producto que es divisible por un valor cualquiera, pero si uno de los términos no es divisible de ese valor, el otro número lo tendrá que ser. Esto lo podemos entender mejor con los ejemplos. Mira el primer ejemplo. 7 multiplicado por C es múltiplo de 11. Eso nos dice. Pero tú sabes que el 7 no es múltiplo del 11, porque el 7 y el 11 son PESI, primos entre sí, no tienen nada en común. ¿Y quién entonces tiene que ser el múltiplo del 11? La C tiene que ser múltiplo de 11. Mira el de abajo. 15 por A es múltiplo de 35. Pero bueno, acá se divide entre 5 cada uno y tendríamos lo siguiente. A ver, acá te voy a colocar como parte de esa explicación. Como tú tenías así, 15 por A y es múltiplo de 35, entonces yo le voy a simplificar sacando quinta y quinta. Me quedaría 3A y es múltiplo de 7 porque le saqué quinta. Y ahora yo te pregunto, ¿el 3 es múltiplo de 7? Pues no, porque no tiene nada que ver. Entonces este 3 es como si lo dejaras de considerar. Entonces quien tiene que ser múltiplo de 7 es la letra A o el número A. A eso se refiere con que estamos aplicando el principio de Arquímedes. Muy bien. En base a esos ejemplos, vamos a empezar con nuestra secuencia trabajando en clase, que es la parte más importante, porque es la que tú tienes que atender para saber cómo tienes que hacer con los ejercicios que vas a tener que resolver luego solo para tu tarea. ¿Cuántos múltiplos de 4 existen entre 10 y 30? Como es una cantidad pequeña, lo podríamos hacer directamente. Múltiplos de 4, que le estoy poniendo acá con su redondito, entre 10 y 30. El primero sería el número 12. Y de aquí sigue el 16, porque voy de 4 en 4. Sigue el 20, sigue el 24 y el 28. Porque el que sigue 32 ya se pasó.
Por consiguiente, como me están diciendo cuántos múltiplos de 4 hay, vemos que la cantidad de números múltiplos de 4, ¿cuántos son? Son 5, ¿no es cierto? Todo numeral de la forma a siempre es divisible ¿por qué será a? Entonces vamos a descomponer, ¿no es cierto? Eso ya nosotros sabemos. Entonces a, si yo descompongo unidad, decena, centena, sería 100 veces a. Las decenas, 10 veces a. Y las unidades a. Si hago una sumatoria sería 111A. Ah, ya, porque mira, A significa que puede ser 555, que sería 111 por 5, o 777, que es 111 por 7. Bueno, la A puede tomar diferentes valores, pero cuando tú tienes el número 111, esto tiene algunos factores conocidos. Por ejemplo, tiene tercia. Y la tercia es 37, que es un número primo. Y tiene 37ava, y eso es 1. Entonces podríamos decir que el número A, siempre, así no sepamos qué número es exactamente, siempre será divisible por 3, pero también será divisible por 37. Y eso tú lo puedes comprobar, ¿ya? Entonces la respuesta sería sí. Siempre es divisible por 3 y también por 37. Si quieres, tú puedes comprobar el número 444 o 777 o 999, cualquier número que tenga esta forma. Si quieres, divides entre 3 y saldrá exacto. Si quieres, divides entre 37 y siempre también saldrá exacto, ¿ya? Muy bien, esas son las dos respuestas. Si 2m es múltiplo de 5, calcula la suma de los dos menores valores. Ah, ya, pero vamos a recordar que nos habían indicado el principio de Arquímedes. ¿Y esto qué decía? ¿El 2 es un múltiplo de 5? Pues no, porque el 2 no tiene nada que ver con el 5. ¿Quién tiene que ser entonces múltiplo de 5? El otro factor, el único que nos queda. La m tiene que ser un múltiplo de 5. Y me dice calcula la suma de los menores valores. Por lo tanto, los menores valores podrían ser el 5 y el 10. Son los menores valores múltiplos de 5, ¿no? Y por lo tanto la suma de esos valores saldría 15, porque me dice de los dos menores valores. En un salón de clases se sabe que la tercera parte de los alumnos usan gorra, la quinta parte usan lentes, la sexta parte usa reloj. Además, el número de alumnos de dicho salón está comprendido entre 80 y 110. Calcule el número de alumnos. Bueno, yo no sé cuántos serán, pero el número de alumnos le voy a poner n y dice que está comprendido entre 80 y 110. O sea, tiene que ser más de 80, pero menos de 110. Pero me están indicando que el número de alumnos, como algo importante, dice que es así, miren. La tercera parte de los alumnos usan gorra. Ah, ya. Entonces los alumnos es un número divisible por 3, porque dice que tiene tercera parte, ¿sí o no? La quinta parte usa lentes. Ah, entonces la quinta parte usa lentes. Quiere decir que el número de alumnos también tendría que ser un número divisible por 5, porque ¿cómo entonces le saco la quinta parte? Tiene que ser divisible por 5, tiene que tener quinta. Y la sexta parte usa reloj, tiene que tener sexta. Si no, no podría hallar la sexta parte. ¿Te acuerdas que dijimos que entonces, si es divisible por 3, 5 y 6, entonces el número del 1 sería divisible por el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 6. Cuando tú quieras hallar por separado, podrías hacer así: 3, 5 y 6, y sacas lo que se le conoce como el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se le saca ello? Le sacamos tercia, 1 y aquí me queda 2.
una mitad 1 y una quinta 1. Entonces vemos que el mínimo común múltiplo es ¿cuánto? El número 30. Entonces quiere decir aquí que este número sería divisible por 30, porque 30 es el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 6. Si el número de alumnos es múltiplo de 3, 5 y 6, entonces tiene que ser múltiplo de 30, porque ese es el mínimo común múltiplo. ¿Y múltiplo de 30 qué significa? 30 por 1, 30. 30 por 2, 60 podría ser. 30 por 3, 90. 30 por 4, 120 y así podemos continuar sucesivamente. Pero no te preocupes porque dijeron que el número de alumnos está entre 80 y 110. El único número que está entre 80 y 110 de todos los múltiplos de 30 sería el 90. Es el único que es más de 80 y menos de 110. Entonces calcule el número de alumnos, simplemente me doy cuenta que el número de alumnos es 90, porque es el único que cumple con esas condiciones. Calcula A más B más C si entre 7, si A es múltiplo de 7 más 2, B es múltiplo de 7 menos 3, C es múltiplo de 7 más 4. Entonces, si yo voy a sumar el número A más B más C, A me salió un múltiplo de 7 más 2. B me sale un múltiplo de 7 menos 3. C me sale un múltiplo de 7 más 4. Entonces, ¿qué podríamos decir de estos? Múltiplo de 7, múltiplo de 7, múltiplo de 7. ¿Te acuerdas de los principios? Un múltiplo de 7 sumado con un múltiplo de 7 y sumado con otro múltiplo de 7 nos va a dar siempre otro múltiplo de 7. Y ahora veamos esto. Más 2 menos 3 más 4. ¿Cuántos salen estos tres números? Entonces los voy a sumar. Más 2 menos 3 me sale menos 1. Y menos 1 más 4 me sale 3. Entonces simplemente me salió así, más 3. Entonces me dice, calcula A más B más C entre 7. El resultado, A más B más C entre 7 me sale así. Entre 7, pero sobrando ¿cuánto de residuo? 3, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Muy bien, continuamos entonces. Si se sabe que un número es múltiplo de 9, a ver, lo voy a colocar acá de una vez. Un número es múltiplo de 9 y múltiplo de 6 simultáneamente. Múltiplo de 6. Si dicho número tiene tres cifras, o sea, el número tú tienes de esta forma, como que A, B, C, ¿no es cierto? Calcula su mínimo valor. Entonces yo tendré que decir si es múltiplo de 9 y de 6, entonces el número sería múltiplo del mínimo común múltiplo de 9 y de 6. Si yo pongo 9 y 6 y pretendo sacar su mínimo común múltiplo, tendría que hacer así, ¿no? Acá, por ejemplo, este tiene mitad, 3. Y tienen tercia, 1 y acá 3. Tendría que sacar una tercia adicional. Entonces ahora sí me he dado cuenta que el mínimo común múltiplo tendría que ser 18. Entonces ahora yo llego a la conclusión que si el número era divisible por 9 y también era divisible por 6, tendría que ser divisible por 18 porque es el primer número que contiene al 9 y al 6. Y al decir que es múltiplo de 18 puedo tomar diferentes valores. Tendría que decir 18 por 1, 18 por 2, 18 por 3, ¿no? 18 por 4, por acá voy a continuar por aquí abajo, ¿no? Y así tendría que llegar hasta encontrar el primero de tres cifras. No es mucho lo que nos falta. 18 por 5 es 90 y de aquí el siguiente múltiplo de 18 tendría que ser el 108. Y de aquí continuamos con el, qué sé yo, le pondríamos 126. Y así podría continuar y continuar.
Pero tome en cuenta que me estaban diciendo el mínimo valor de un múltiplo de 18, de 3 cifras. Y ese es este valor. Por lo tanto, le vamos a poner ya, la respuesta sería el número 108. Del 1 al 360, ¿cuántos son múltiplos de 9? Eso es fácil de encontrar. Le vas a hacer por una simple división. 360 dividido entre 9. Entonces es 9 por 4, 36, bajo un 0, ¿no es cierto? Entonces acá 0 al cociente. Son 40. Acá le voy a poner entonces 40, ¿ya? Pero un momentito, primero haremos las divisiones. ¿Cuántos son múltiplos de 4? Entonces pongo 360 y voy a dividir entre 4. Y eso me sale 90, ¿no es cierto? ¿Y cuántos no son entre 4 y 9? No son. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy fácil, mira. Primero vamos a colocar las respuestas de la primera parte. ¿Cuántos son múltiplos de 9? 40. ¿Cuántos son múltiplos de 4? 90, ¿no? Ahí están sus respuestas, ¿ya? Pero dice, ¿cuántos no son múltiplos de 4 ni de 9? Entonces tendría que yo a los 300, del 1 a 360, quitar los que son múltiplos de 9 y de 4. Aunque algunos números son múltiplos de 9 y 4 al mismo tiempo, como el número 36, ¿no? Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí voy a poner los múltiplos de 9, ¿ya? Y aquí voy a colocar en esta parte todos los múltiplos de 4. Estamos hablando en todos los números que son del 1 al 360. Así. Entonces, ¿quiénes crees que van a estar en la parte central? Los que tendrían que ser múltiplos de los dos a la vez, de 9 y de 4. Estos son 36, ¿no? Así. Entonces ahora lo que nosotros vamos a tener, miren, voy a poner acá como un cuadrito y ahora vamos a mencionar lo siguiente. ¿Sabes quiénes nos falta? Los múltiplos de 36. Entonces voy a poner aquí 360 y no me han pedido esto, pero me va a servir para resolver. Los múltiplos de 36 serían 10, ¿no? Entonces los múltiplos de 36 del 1 al 360 son 10. Esos 10 están acá. Pero luego nos han dicho que los múltiplos de 9 son 40, contando con esos 10. Porque un múltiplo de 36 también será múltiplo de 9. Como sé que son 40 y en esta parte hay 10, así como los conjuntos, acá tendrían que estar los restantes, o sea 30. Y los múltiplos de 4 son 90, pero en el medio hay 10. ¿Cuánto me falta para completar los 90? 80. Finalmente, ¿te has dado cuenta que en toda esa parte central, cuántos múltiplos son así, de 9 y de 4? Entonces, o sea, ¿cuántos hay en todo esto? Mira, fíjate, lo voy a pintar, pero sí se nota, ¿no? ¿Cuántos hay en todo esto? Tendría que ser la sumatoria de estos tres números. Entonces, a ver, ¿cuántos serán? Sumamos y nos damos cuenta que 30 más 10 y más 80 son 120. Como son 120 en esa parte, todos los demás quedarían afuera. Entonces, del 1 al 360 es 360. Le voy a quitar los 120 y me quedó 240. Entonces, aquí en la parte de afuera hay 240 números que no son ni múltiplos de 9 ni múltiplos de 4. Solamente les he restado, ¿no? Para ver cuántos me quedaban ahí. Entonces, la respuesta final de este ejercicio, ¿cuántos no son múltiplos de 4 ni de 9? Le vamos a poner aquí ya 240. Ahí están las tres respuestas. La tercera interesante, ¿no? Y un poquito más difícil. Lo tienes que hacer como conjuntos. Un número al ser dividido entre 7 deja como residuo 2. A ver, lo colocaré.
Un número al ser dividido entre 7, así, ¿no? Deja como residuo 2. Mira, 2 me quedó. Y al ser dividido entre 11, ahora dice, deja como residuo 6. Calcule el residuo de dividir dicho número entre 77. Entre 77. Bueno, pero ¿sabes qué? Que te deje de residuo 2 es lo mismo que te falte algo. Y acá también, que te deje de residuo 6, falta algo. A ver, de repente alguien dirá, no entiendo eso. Un múltiplo de 7 y que sobre 2 puede ser cualquier número. Por ejemplo, le voy a poner el número 16. ¿El 16 es un número que es múltiplo de 7? Sí, pero no es exacto. Te sobra 2. Porque tú estás pensando en el número 14. 7 por 2, 14. Me estaría sobrando 2. Pero ¿qué tal si te refieres al siguiente múltiplo de 7, que es el 21? Yo te preguntaría, ¿16 es un múltiplo de 7 refiriéndome al 21? Sí, pero al 21 tengo que quitarle. ¿Cuánto le quito para el 16? Le quito 5. Así, ¿no? ¿Te das cuenta que estos dos residuos, mira, cuánto suman esos dos? Si es que no miras el signo, suman 7. Porque eso sucede. El residuo por defecto y por exceso, los dos juntos de forma positiva, suman el mismo módulo, el número por el cual estoy dividiendo. Entonces, decir que es un múltiplo de 7 más 2 es un múltiplo de 7 menos 5. ¿Tengo necesariamente que dividir como el ejemplo de la derecha? No. Basta que tú tengas más 2, tú tendrías que decir más 2 y el otro sería menos. ¿Y cuánto le falta para 7? Menos 5. De la misma manera podría decir en el otro. Un número múltiplo de 11 más 6, a ver, voy a poner un ejemplo. Podría ser el número 39. El 39 es un múltiplo de 11, pero que le sobra 6, ¿sí o no? Porque 11 por 3, 33. Para 39 está sobrando 6. He puesto un ejemplo cualquiera, porque yo me imaginé el 33. Pero ¿qué tal si me imagino el siguiente múltiplo de 11, que es el 44? 44 para 39, bueno, tendría que quitarle 5. ¿Te das cuenta que residuo por exceso y defecto, sumados cuánto dan? Dan 11, si es que tú no consideras el signo. Entonces tú debes de considerar eso de frente. Un múltiplo de 11 que le sobre 6 es un múltiplo de 11 al cual tienes que quitarle ¿cuánto? 5, porque ya dijimos que el residuo de lo que sobra y lo que falta tienen que ser iguales al módulo cuando tú lo sumas. Y si dijeron más 6, simplemente yo digo 11 menos 6 es 5. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros hemos hecho esta propiedad y hemos mencionado que cuando, a ver, esta partecita la voy a limpiar, que cuando es un múltiplo de 7, pero mira ahora que los residuos son iguales, ¿no? Son iguales. Un múltiplo de 7 menos 5 y un múltiplo de 11 menos 5 será un número que sea múltiplo de los dos simultáneamente. 7 por 11 es 77, porque es el mínimo común múltiplo. Pero el residuo se arrastra. Acá decía arriba menos 5. Y acá también dice menos 5. Entonces, si en ambos dice menos 5, entonces en la respuesta final también le voy a poner menos 5. Por lo tanto, dice, calcule el residuo de dividir dicho número entre 77. Ahí está, menos 5 sería. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos calcular el residuo. El residuo faltante, ¿no? Sería así. Menos 5. Muy bien. Indica cuántos múltiplos de 12 hay en la siguiente sucesión. Pero bueno, múltiplos de 12 dice, ¿no? Sin embargo, yo veo que los números que me han mencionado, todos son múltiplos de 8, ¿no? Claro, porque yo veo que aquí tengo el primero que es 8, y ese es 8 por 1. Y el siguiente es 16, y ese es 8 por 2. Y el siguiente es 24, 8 por 3. Y de esa manera continuaría con todos los demás. 8 por 4 y tendría que poner 8 por 5
Y también tendría que poner 8 por 6. Y así tendría que colocar todos y todos los demás. Entonces le voy a poner puntos suspensivos. Y el último en llegar sería el 8 por, bueno, para el 1600, entre 8 me sale 2 y 2 ceros, ¿no es cierto? Hasta ahí sería. Todos entonces tienen 8. Pero la pregunta es, ¿cuántos son múltiplos de 12? Como el 8 y el 12 comparten ¿qué? El múltiplo de 4, ¿no es cierto? ¿Sabes qué le falta al 8 para que sea un múltiplo de 12? Le faltaría entonces a todos los múltiplos de 8 tener los factores que tiene el 12. Ah, pero yo me doy cuenta que el 12 tiene como factores algo muy fácil. 4 y 3. Pero entonces yo debo de darme cuenta que los múltiplos de 12 tienen cuarta. Todos los números que yo he escrito tienen cuarta. ¿Por qué crees que tienen cuarta? Porque todos son múltiplos de 8 y el 8 lo contiene el 4. O sea, el 4 para mí no es el problema. Pero el 12 también es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los múltiplos de 8 que los he escrito ahí y que también sean múltiplos de 3, esos serán múltiplos de 12. Por ejemplo, tú verás claramente aquí uno de ellos, el 24, ¿sí o no? 8 por 3, 24. Y también verás el siguiente que es múltiplo de 3, que es ese 6 que está ahí. Y el otro será el 8 por 9. Bueno, ya no vamos a considerar el 8. Vamos a poner solamente los demás números. Entonces, ¿qué números son? Comenzaré con el 3, y luego el que contiene el 6, y luego el que contiene el 9, y luego el que contiene el 12. Y así llegaré a todos los múltiplos de 3. Llegaré al 200. No creo que el 200 sea múltiplo de 3. Debe de ser el número, porque 200 no es múltiplo de 3, ¿no? Debe de ser el más cercano al 200. 190 y aquí debe de ser 198, ¿no? 198 es múltiplo de 3. Sí, porque mira la suma de las cifras. Me sale 18, ¿no? 1 más 9 más 8, 18. Entonces quiere decir que es del 3 hasta el 198. Esos son. O sea, me refiero a 8 por 3, 8 por 6, 8 por 9, hasta 8 por 198. Pero ¿cuántos son? Ahora tengo que contar cuántos son. Para contar cuántos son, se hace de la siguiente manera. ¿Ya? Al último número le vas a quitar el primero. Al último número le quitas el primero. Así. Pero van de 3 en 3. Entonces vamos a dividir entre 3 en 3. Y le aumentamos 1. Esa es una fórmula que te va a permitir hallar cuántos números son. A ver, la vamos a poner, ¿ya? El último, 198. Le quito el primero, 3. ¿Ya? Divido entre 3 porque iban de 3 en 3. Y le aumento 1. Entonces, a ver, ¿cuánto saldrá? 198 menos 3, 195. Entre 3 y más 1. ¿Ya? 195 entre 3. 3 por 6, 18. Y me queda 1, ¿no? 15. 15 entre 3, 5. Y más 1. Ah, ya. Entonces la cantidad, ¿cuánto tienen que ser? 66. ¿Ya? En esta pregunta tienes que anotar las cosas importantes. ¿Cómo contar cuántos números son? Porque es una sucesión grande. Y solamente hemos escogido los múltiplos de 3. Un poquito difícil, ¿no? Pero que tienes que razonar de esa manera. Por eso estos ejemplos te van a servir para los ejemplos que a ti te toque realizar de tu tarea. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí. Jóvenes, hagamos el esfuerzo de hacer con mucha paciencia cada uno de los ejercicios que se nos ha asignado. Gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.